Un nuevo estudio económico argumenta que el aumento del salario mínimo por encima de la inflación tiende a aumentar la desigualdad de ingresos, reduce el empleo formal y golpea el Producto Interno Bruto. Cada fin de año los gremios y los sindicatos discuten el aumento del salario mínimo para el año siguiente. El Ministerio de Trabajo sirve como mediador teniendo en cuenta el dato de inflación de todo el año y cuánto aumentó o disminuyó la productividad del país. Sin embargo, un ensayo reciente realizado por un grupo de economistas y publicado en la revista de ensayos económicos del Banco de la República muestra que subir el salario mínimo por encima de la inflación afecta al empleo formal y a las cuentas de la nación, sube la inflación y aumenta la desigualdad de ingresos entre los colombianos. El salario mínimo en Colombia es equivalente al 85% del salario promedio de los trabajadores formales, mientras que en los países de la OCDE el salario mínimo equivale a la mitad del salario promedio de los trabajadores formales. En otras palabras, tal como lo dijo alguna vez el exministro Alberto Carrasquilla, el salario mínimo es demasiado alto en comparación con lo que pagan en promedio los demás asalariados. Según las cifras del DANE en julio, la informalidad laboral llegó al 58.4%, es decir, menos de la mitad de los empleados en el país tienen un trabajo formal. Entre estos, a junio solo el 24,7% ganaron el salario mínimo. Cada año en el que el salario mínimo aumenta un punto porcentual por encima de la inflación, dice el estudio, el país pierde mínimo 46.000 y máximo entre 70.000 y 72.000 puestos de trabajo. De los 46.000 empleos formales que se pierden en la economía, el cálculo de este grupo de economistas es que 26.000 dejan de crearse. Los restantes 20.000 se destruyen, es decir, son plazas que no se vuelven a abrir. Como si fuera poco, la economía crece menos y el hueco en las cuentas del gobierno se hace ligeramente más grande. Según el estudio, además de destruir empleos, el aumento del salario mínimo hace que las empresas deban pagar su gasto por un momento para reorganizar sus planes. Eso en ocasiones puede significar que reduzcan sus inversiones. Con menores empleos y menor inversión, la economía recibe una mejor demanda y por lo tanto el PIB real podría crecer 0,17 puntos porcentuales menos y el empleo 0,32% menos.